Hay un nombre de un varón que está en el Antiguo Testamento que es asociado automáticamente con la palabra conquista. Donde usted, aquellos que les gusta leer o que han disfrutado leer la historia en el Antiguo Testamento, si yo les digo la palabra conquista, muchos lo van a asociar automáticamente con un nombre. A ver, ¿quién me dice cuál puede ser ese nombre que se asocia con la palabra conquista? Josué. Inmediatamente se nos viene el nombre de Josué. Definitivamente bien ganado está ese lugar. Es un hombre que definitivamente fue conocido por el periodo de conquista en el cual el pueblo de Israel tomó posesión de la tierra prometida. Cuando hablamos de Josué, hablamos de un hombre que tuvo grandes logros. Un hombre que tomó el liderazgo después de ¿quién? De Moisés. Él tomó el liderazgo después de Moisés, cruzó el Jordán de una forma milagrosa, hizo cruzar el pueblo de una forma milagrosa, deteniendo el agua. Vio caer las murallas de Jericó, conquistó territorios. Definitivamente Josué lo conocemos como un gran conquistador para el Señor. Amén, eso lo tenemos claro. Pero antes de todas estas conquistas hubo proceso. Diga conmigo, proceso. Hubo proceso. Y hay algo importante que me llama mucho la atención de la vida de Josué, y es que Josué no comienza con un llamado espectacular. Él no comienza sirviendo con un asunto espectacular. Vea, si vemos la historia acerca de los patriarcas, cómo ellos tuvieron esa revelación, cómo Dios se les presentó, cómo se le presentó a Moisés en aquella zarza ardiendo, cómo se le presentó a Jacob, cómo a mí particularmente hubo un momento de la vida antes de conocer de Cristo, esto lo he contado ya algunas veces, que leí la historia de cómo Saulo recibió, cómo Jesús se le presentó a Saulo en aquella luz y él cayó al suelo y fue transformado inmediatamente. Y yo anhelaba que me pasara algo así en mi vida. Yo de vez en cuando me arrimaba a campañas evangelísticas, que en ese tiempo todavía había muchas. Me arrimaba a una campaña, me quedaba ahí por detrás al puro final, esperando que se abriera el cielo y cayera un rayo sobre mi vida, y yo caer al suelo y levantarme sin ganas de tomar más guaro, que era lo que hacía todos los días en ese tiempo. Yo sabía que tenía que cambiar, yo sabía que tenía que haber algo diferente en mi vida, pero no quería tomar todavía una decisión porque sentía que estaba bien así y quería que pasara algo extraordinario. Quería que pasara, y hay muchos casos en la Biblia, inclusive muchos casos de personas de quienes conozco, que tuvieron un llamado y un encuentro espectacular, algo sobrenatural, maravilloso, y así iniciaron un proceso con Dios. Sin embargo, Josué no empezó de esa forma. Josué comenzó en silencio, comenzó sin un gran reconocimiento, comenzó sin protagonismo. La historia de Josué, vemos cómo su llamado se fue revelando a través del tiempo, cómo Josué, a través de su fidelidad y su perseverancia, fue viendo ese llamado. Y Dios, sí hubo un llamado, por supuesto, hubo un llamado específicamente en que cuando el Señor lo llamó por nombre para servirle, para ser el sucesor de Moisés. Pero el inicio de todo aquello fue algo que fue dando poco a poco, y llegó a cumplirse el propósito de Josué, el propósito de Dios en la vida de Josué. ¿Cuántos aquí quieren que el Señor cumpla el propósito en su vida? ¿Sabe? Esto es una respuesta que automáticamente la mayoría, muy poca gente va a decir que no. La mayoría de nosotros va a decir sí, yo quiero el propósito de Dios. Pero no todos abrazamos el proceso, porque no es lo mismo el propósito que el proceso. Y muchos comienzan, pero no todos perseveran. Yo quiero que en esta noche, ¿qué les parece si juntos aprendemos 5 aspectos de la vida de Josué que pueden marcar nuestra vida? ¿Les parece? Vamos juntos al libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, 11. Dice que hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo lo hacía? Cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
Recordemos que en ese tiempo, en ese momento de la historia, la presencia de Dios se manifestaba en un lugar específico, un lugar físico. Era el lugar donde la gente se encontraba con el Señor para ver, para consultarle, para acercarse a Él. Era un lugar físico. En este momento que estamos leyendo aquí, era un tabernáculo. Un tabernáculo era una tienda. Una tienda. Era una tienda donde estaba, esa tienda estaba afuera del campamento, cerca del campamento, pero aparte. Y la gente llegaba ahí a consultar y llegaba a buscar la presencia de Dios. Ahora vean qué interesante, porque antes de la conquista, antes de la victoria, antes de los milagros, antes de todas las cosas maravillosas que hizo el Señor, Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Presencia antes que protagonismo era lo que buscaba él. Antes de ser usado poderosamente por Dios, antes de que estuviera en la plataforma, antes de ser el instrumento que Dios utilizó para aquella conquista, él buscaba la presencia de Dios, buscaba el rostro de Dios, buscaba su presencia antes aún de las manifestaciones de Dios. Pararse aquí al frente con un micrófono de estos es una gran responsabilidad, al igual que venir con un instrumento, al igual que servirle a Dios en cada una de las áreas que se pueda servir. Es una gran responsabilidad, por supuesto. Pero esto solamente, cada una de las áreas en las que le podemos servir al Señor, solamente las podemos hacer con excelencia si antes hemos buscado a Dios en lo secreto. Solamente se puede manifestar Dios en nuestras vidas públicamente cuando en lo secreto nosotros hemos buscado su presencia. Usted no se puede parar y esperar que la gloria de Dios se manifieste si usted no ha tenido una cercanía con Dios, si no ha buscado su presencia. Antes de lo público está lo secreto, están los momentos en los cuales tú ahí en tu cuarto, en la sala, en el lugar que puedas buscar, te arrodillas delante de su presencia y busques su rostro. Es ahí donde no te ven. Aquí cuando estás parado aquí al frente es cuando te estás viendo, pero cuando nadie te está viendo, cuando estás ahí en lo secreto, cuando estás ahí en la madrugada buscando esa presencia, es ahí donde se comienzan a gestar las victorias. Es ahí donde se comienza a mover la presencia que luego públicamente se va a manifestar. Porque el ser humano es muy inclinado al ego, a brillar, pararse al frente y que todos lo estén viendo, tocar un instrumento, pararse en una célula, hacer algo para público, es algo que muy fácilmente infla nuestro ego. Y muy fácilmente podemos pensar que es por nuestra propia habilidad. Claro, porque yo soy muy bueno haciendo tal cosa, entonces cuando yo lo hago mejor que nadie y Dios se mueve. Qué equivocados estamos si pensamos que es por nuestra propia habilidad. Vea, alguien puede tener mucha hablada. Ustedes conocen a alguien que tenga mucha hablada. Sí. Hay gente que tiene hablada. Hay gente que le puede vender huevos a las gallinas, le puede vender hielo a los esquimales que tienen. Y normalmente esa gente son muy buenos vendedores. O sea, alguien con muy buena hablada, como vendedor le va súper bien, y está bien, es una habilidad que tiene. Pero saben, si yo me confío de que yo tengo buena hablada para decir que va a ser Dios que va a moverse a través de mi hablada, estoy muy equivocado, porque es en la presencia de Él, en lo secreto, cuando yo busco su presencia, es cuando Él llena mi vida para poder dar a aquellos que lo necesitan. Ese es el proceso. Dios forma en el proceso. Ese es el primer punto que quiero hablarles. Dios forma en el proceso. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El proceso nunca es una pérdida de tiempo, ¿saben? Cada uno de ustedes puede haber tenido un proceso diferente, o puede ser que alguno se haya apartado de ese proceso, que haya vuelto, pero el proceso como tal nunca es una pérdida de tiempo. Siempre Dios tiene algo para nosotros durante ese proceso. Siempre.
El segundo aspecto que podemos aprender de la vida de Josué es que la perseverancia sostiene el proceso. En el Números capítulo 14, verso 8. Voy a hablarles un poquito del contexto antes de leer la cita. Resulta que habían enviado a un grupo de espías a la tierra prometida. Ese grupo de espías fue y todos vieron lo mismo en aquel lugar. Y la mayoría de esos espías llegaron y dijeron: no, hombre, eso está fatal. Recuerden que había pasado todo aquel proceso para que el pueblo de Israel llegara hasta la tierra prometida. Iban a entrar en guerra en aquel lugar, y 10 de aquellos dos espías dijeron: no, hombre, ahí eso está fatal, ahí nos van a hacer trizas. Y la palabra dice que el pueblo desfalleció. El corazón del pueblo desfalleció y la gente comenzó a renegar y comenzó a hablar y dijeron: no, hombres, para esto mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Para eso nos trajo aquí, para morir aquí a manos de nuestros enemigos. El pueblo se levantó en rebeldía. Y Josué, que fue uno de esos espías que estuvo ahí, se paró frente a ellos y en el verso 8 les dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No teman. El hombre tenía una actitud de conquistador, sí, pero mucho antes de eso había confianza en el Señor. Y había confianza porque él tenía los ojos puestos en el Señor y había una relación. Él había cultivado una relación, él buscaba la presencia de Dios. Él estaba cerca, ahí calladito, ahí sin protagonismo. Él estuvo mucho tiempo simplemente buscando esa presencia, sin alejarse de esa presencia de Dios. Y cuando todo el pueblo dudó, él perseveró. Cuando todo el pueblo se desfalleció su corazón, él se mantuvo firme. En ese momento era fácil rendirse, en ese momento era fácil salir huyendo junto con todos los demás. Todos dijeron: no nos va a ir bien aquí. Todos dijeron: nos va a ir como un quebrado. Y él dijo: no, si el Señor está con nosotros, esa tierra será nuestra. Él se mantuvo firme en medio de lo que venía, en medio de lo que estaba ocurriendo. Cuando todos se rendían, él se mantuvo firme. Ahora la historia nos sigue narrando que en ese momento el Señor, obstinado de toda esa gente que habían visto milagros, que habían visto prodigios, que habían visto la mano poderosa, que habían visto cosas maravillosas, aún así llegaron y desfallecieron y renegaron. El Señor les dice: lo siento mucho, ninguno de ustedes va a ver esa tierra prometida. Ustedes todos van a caer muertos en el desierto. Y durante 40 años el pueblo de Israel comenzó a dar en el desierto. Y Josué vivió, pero no solamente vivió, se sostuvo firme y no dejó de servirle al Señor, sirviéndole a Dios en el desierto. Yo no sé si usted es de los que sienten en su corazón el fuego y el sello y el anhelo de servirle a Dios. Pero cuando le servimos a Dios en el momento que todo está bien, es muy bonito. Es muy bonito, cuando todo está bien, servirle a Dios es una maravilla, claro, es maravilloso. Pero servirle a Dios en el desierto es tener un corazón que está tan aferrado a esa promesa y con los ojos puestos en el Señor, que a pesar de lo que esté pasando a mi alrededor, yo no dejo de servirle a Dios por agradecimiento, por amor, porque es todo lo que puedo hacer por Él.
En medio del desierto, él no dejó de servir. Vio una generación entera morir y caer muerta en ese desierto. Una generación entera cayó. Y aún así, no abandonó. Se mantuvo en medio del desierto. Nada más. Como 700,000 personas cayeron durante todos esos 40 años y él se mantuvo firme. Perseverar no es solamente seguir cuando todo va bien, es seguir cuando usted sabe que tiene razón. ¿Sabe? Él tenía razón. Yo me imagino en ese momento, yo no sé usted, pero yo me imagino qué cólera me hubiera dado con ese montón de gente, ¿verdad? Que por culpa de ellos tener yo que ganar 40 años, ya estábamos a las puertas, ya estábamos llegando, y por este montón de sorompos, ahora 40 años en el desierto. Yo tal vez le pasó por la idea a la mente a Josué, tal vez se lo pasó. Sí, lo veía caer y por culpa de ustedes. Tal vez no, ahí estoy suponiendo. Pero lo que sí sabemos, de hecho, es que él se mantuvo. Él se mantuvo, no fue culpa de él. ¿Sabe? Él estaba cosechando lo que no sembró. Él estaba ahí dando vueltas en el desierto, no porque él, no por lo que él haya hecho, sino por lo que hicieron todos los demás. Y aún así se mantuvo. ¿Sabe una cosa? Usted puede ver la gente caer y usted puede ver que todo lo que ocurre alrededor. Usted puede estar desmoronando todo a su alrededor, pero si usted tiene los ojos puestos en el Señor, usted va a seguir viéndole. Y usted va a seguir caminando. Y usted no se va a apartar ni a la derecha ni a la izquierda, porque usted sabe a qué fue llamado. Perseverar no es solo seguir cuando todo va bien, es seguir cuando usted sabe que usted tiene razón y aún así tiene que esperar el tiempo de Dios. Josué esperó y esperó, pero sirvió y sirvió. Él no dijo, no, yo hice lo mío, ya hice mi parte. Ahora que se muera toda esta gente, ahora tengo que esperar a que todo ese montón de gente caiga. Él siguió adelante. ¿Sabe? Mucha gente comienza el camino. Hay mucha gente que inicia el caminar en el Señor, pero no todos perseveran dolorosamente. Hay una diferencia, hay algo que marca la diferencia entre los que son llamados y aquellos que alcanzan el propósito. Y esa diferencia se llama perseverancia. Eso es lo que marca la diferencia, la perseverancia. Tercer aspecto que podemos aprender de la vida de Josué: la fidelidad se construye en la perseverancia. Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero hacerles una pregunta: ¿quién hace prosperar mi camino? ¿Quién hace prosperar mi camino? Yo hago prosperar mi camino, de acuerdo con lo que acabamos de leer. Vamos a leerlo una vez más, la última parte del versículo. Dice, y harás conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad de tu camino, el propósito de Dios en tu camino, lo traes tú cuando tú sigues y obedeces la palabra de Dios. Es la obediencia. Es una palabra que hemos usado mucho acá en estos días atrás. Obediencia. Es la obediencia a Dios lo que me hará prosperar. En el momento que yo tome la determinación de seguir adelante, de caminar en el Señor, de guardar su palabra, la bendición viene y el propósito de Dios viene en mi vida. Pero la primera parte de este verso es la parte que quizá a veces no le damos tanta importancia. Dice que nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que cada cuánto vas a meditar en él. No se trate de 24/7. No se trata de un arranque de euforia. No se trata de un empujón de adrenalina.
No se trata de un domingo en que usted llegó y dijo, ahora sí, aquí estoy y voy para adelante. Y no se trata de un solo impulso, de una emoción. Se trata de constancia y perseverancia. La fidelidad diaria en tu vida va a ser lo que traiga esa prosperidad y esa bendición. La fidelidad se construye en la perseverancia, la disciplina constante en tu vida, buscando esa presencia, buscando su palabra, sosteniéndote en Él, es lo que va a hacer la diferencia entre los que conquistan y los que quedan muertos en el desierto. Ahora, cuando hablamos de la vida de Josué, pues, sonaría como que no cometió errores, porque vemos errores fuertes en otros personajes bíblicos. Pero Josué también cometió errores. Uno de ellos está en el capítulo 9. No vamos a leer todo el capítulo, pero en el capítulo 9 nos narra una historia de cómo había un grupo, ya estaban en la conquista, estaban listos para atacar, y llega un grupo, un pueblo, y se lo bailó a Josué, lo engañó. Se pusieron ropas viejas, se pusieron zapatos viejos, se disfrazaron de viajeros, ¿verdad? Y dijeron, venimos de muy lejos, entonces venimos a ver si ustedes pueden hacer un pacto con nosotros y sostenernos. Hicieron un pacto delante del Señor sin consultar al Señor. Juraron que iban a perdonar a esa gente y era un cuentazo. Se comieron el cuento, así, completo. Era el vecino, era uno de los que estaban ahí cerquitica, y llegaron diciendo, venimos de lejísimo. Cuando salimos todo estaba nuevo y ahora todo está viejo, les dijeron. Básicamente, luego puede buscar el capítulo completo, pero en el verso 14 de este capítulo 9 dice que los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, esa gente a quienes les cuento, y no consultaron al Señor. Sabe, a una gente fiel falla. Esto no es una excusa, no es otra cosa más que la realidad. La gente fiel puede fallar. Josué falló aquí. Digamos que no fue un asunto terriblemente fuerte, como hemos visto con otros casos, pero falló por no consultar al Señor. Y ya cuando se dieron cuenta quién era esa gente, ya no había vuelta atrás, porque habían jurado que no los iban a tocar. Entonces tuvieron que mantener su palabra. Se salvaron aquellos. O sea, toda aquella obra de teatro que montaron les salió de maravilla. Apenas para el Oscar. Sobrados en actuación. Se comieron el cuento. Josué se comió el cuento, pero dice que no consultó al Señor. O sea, si hubiera consultado al Señor, otra cosa hubiera pasado. ¿Cuántas veces, no le voy a pedir que levante la mano, pero cuántas veces usted se ha metido en embrollos por no consultar al Señor? Repito, no levante su mano. ¿Cuántas veces hemos metido las patas por no consultar al Señor? Y después llegamos donde Dios, ay, ¿por qué? Ah, sí, ya me acordé por qué. Es triste, yo creo que todos hemos pasado por eso. Y si usted de casualidad no lo ha pasado, pues lo felicito. Pero la realidad es que fallar en ese sentido es muy, muy sencillo. Josué falló. Sí, Josué falló al no haber consultado a Dios, pero no abandonó su caminar. Él siguió adelante, se dio cuenta del error. Fidelidad no es perfección. Escúcheme. Fidelidad no es perfección, es constancia. Fidelidad es seguir hacia adelante. Fidelidad es decir, sí, me equivoqué, pero voy a aprender de mis errores. Fidelidad es decir, wow, no pasé esta prueba, salió algo en mi corazón que no sabía. Señor, quiero seguir creciendo, continúa trabajando en mí. Amén. Cuarto, Dios usa a los que perseveran y son fieles. ¿Sabe? Dios no levantó a Josué solo para comenzar algo. Dios lo levantó para cumplir una promesa. El cumplimiento de la promesa de la tierra prometida llegó a través de la mano de Josué, a través de la guía de Josué. La conquista de la tierra en Jericó, obedecieron lo que Dios les dijo, que era un disparate. O sea, tenían una muralla, agarren, comienzan a darle vueltas y vueltas y vueltas, y luego hacen un escándalo.
O sea, usted y yo sabemos el completo de la historia, ¿verdad? Entonces decimos, sí, lo leímos y nos parece muy lógico, pero vamos a ser sinceros, o sea, vamos a ser honestos. A usted le dicen, vea, vaya, tenemos que conquistar aquel asunto, empieza a darle vueltas alrededor. Vamos a decir una cosa así, dele vueltas alrededor, ¿sí? Un fuerte así como el Museo del Niño, dele vueltas alrededor, dale vueltas y vueltas y vueltas, y al séptimo día dele 7 vueltas y haga un escándalo con todo lo que tenga ahí. Yo me imagino que algunos iban así como sí, sí, o sea, como incómodo, ¿verdad? Así como, sí, sí, vamos, dale, ahí toca, faltan 2 vueltas todavía. O sea, sin embargo, obedecieron y vieron el poder de Dios en aquel lugar. Era una ciudad amurallada, era una muralla que ellos no iban a poder romper, no tenían cómo romper, y se quebró, se destruyó. En Jericó vieron la obediencia, en Jai vieron la corrección. No vamos a leer la historia, pero creo que todos conocemos acerca del pecado oculto que había, del anatema que había oculto, y que entonces perdieron, y a la hora de perder la batalla buscaron qué fue lo que pasó, y resulta que había un pecado oculto y el Señor lo trajo y hubo que hacer una corrección. ¿Sabe? Va a haber muchos momentos en su vida que vamos a tener que corregir cosas. ¿Está conmigo? Va a haber muchos momentos en su vida que vamos a tener que corregir cosas, muchos, y Dios te va a corregir, y a veces esas correcciones van a ser suavecitas y a veces van a ser fuertes, pero si tú eres atento a la corrección, las cosas van a cambiar. En esa conquista de la tierra se vio el avance progresivo. Si leemos el libro de Josué, es victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Por eso cuando al principio les decía, si decimos conquista, inmediatamente se nos viene a la mente Josué, porque era victoria y conquista, y victoria y conquista, pero fue progresivo. El propósito no se cumple en un momento, el propósito se cumple paso a paso. Fueron viendo la mano de Dios una y otra vez, una y otra victoria. Luego llegó el momento del establecimiento y la distribución. Él organiza el territorio, reparte las tierras, da orden, da estabilidad. Esta tierra es para ustedes, esta tierra es para ustedes. Y aquellos dijeron, es que nosotros somos más. Sí, esta tierra más grande es para ustedes porque son más. Llega un momento de orden, de estabilidad. Y dice la palabra en Josué capítulo 21, verso 45. Josué 21, 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Cuántos aquí han recibido promesas de parte de Dios? ¿Y cuántas promesas todavía faltan por cumplirse? ¿Cuántos quieren que esas promesas se cumplan? Entonces sé obediente a la palabra y persevera en la palabra y persevera en el camino que Dios te ha llamado. Tú sabes muy bien cuáles son esas promesas, tú sabes muy bien cuáles son aún esas batallas, tú sabes cuáles son aquellas áreas de tu vida en las cuales tienes que levantarte y tienes que romper. Tú sabes cuáles son aquellas áreas, aquellas murallas todavía que tienen que caer. Permite que el Señor trabaje en tu vida, obedece su palabra y Él va a cumplir, así como cumplió en la vida de Josué y en el pueblo de Israel. Hay una verdad clave aquí, y es que Josué no solamente conquistó aquella tierra, sino que administró aquella tierra. O sea, no fue solamente listo, aquí está, llegamos. No, llegó, repartió, administró, y ahí a través de esa perseverancia, después de conquistar, la fidelidad te permite permanecer. ¿Cuántos aquí han tenido victorias en el Señor? ¿Sí? ¿Cómo se siente tener una victoria? ¿Cómo se siente? Se siente maravilloso, riquísimo. Hace un mes y un poquito tuvimos acá un encuentro que fue bien peleado. Nos enfrentamos a circunstancias que nunca nos habíamos enfrentado. Y vimos la mano de Dios de una forma gloriosa. Y hay gente en este lugar con quien he estado hablando estos días y me han dicho, Piera,
mi vida ha cambiado tanto, me siento tan diferente, hubo tanta libertad en mi vida. Gente en este lugar que tuvo atada a tantas cosas por tantos años y fue libre. Es maravilloso. La gloria de Dios se derramó y tuvimos una victoria. ¿Cuántos lo creen? Fuimos testigos de una victoria. ¿Sabe? Conquistamos en ese día. Pero no se detiene ahí. La fidelidad te permite permanecer después de cada victoria. Y sí, celebramos la victoria, claro que sí, lo celebramos, nos gozamos y nos alegramos, pero luego nos levantamos y vemos hacia adelante, porque no se ha terminado todavía. Todavía falta, iglesia. Todavía falta. No se trata solamente de llegar, sino de establecerse en esa promesa. Dios no solamente cumple promesas, establece en tu vida su propósito. Eso es lo que tiene Dios para tu vida. Josué vio la promesa cumplida, pero lo más poderoso no fue lo que logró, sino cómo terminó. Al llegar al capítulo 24 del libro de Josué, nos topamos con un Josué ya anciano, un Josué que está llegando al final de sus días. Nos topamos con un hombre que ya ha peleado sus batallas, que vimos todo eso, todas esas cosas que hemos comentado. Y ya anciano se vuelve y le habla al pueblo. Y en el verso 14 del capítulo 24 dice: ahora pues, témanle a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten de ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto. Todavía había metidos entre el pueblo de esos dioses. Había salido toda una nueva generación. Era una nueva generación. Y todavía estaba metido eso ahí. Usted y yo, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que tener los ojos bien abiertos, porque el enemigo va a querer meternos pequeños goles, pequeñas cosas, pequeñas actitudes, pequeños permisos que nos podemos dar. Porque la vida anterior todavía se quiere asomar de una u otra forma y va a tomar una forma diferente. El enemigo va a querer tentarte a través de eso, pero llega el momento en el cual tienes que tomar una decisión. Y la palabra clave está ahí, donde dice integridad. Sírvanle con integridad. Cada aspecto de nuestra vida entregado y puesto a los pies del Señor, para que Él haga lo que tenga que hacer con mi vida. Cada aspecto de mi vida rendido delante de Dios. Mi vida entera. Quien soy aquí adentro en la iglesia, soy el mismo que soy en el bus, en el trabajo o donde quiera que esté. Eso es integridad. No soy cristiano de aquí para adentro. Soy cristiano, soy hijo de Dios, soy siervo de Dios en cada lugar donde esté. Eso es integridad. Y si mal les parece servir al Señor, escojan a quién le van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. El quinto aspecto que podemos aprender de la vida de Josué es que la fidelidad es una decisión que puede y marcará tu generación. Hace unos días mi hijo menor, Jorge Samuel, que está entrando en su preadolescencia, está en esa etapa de que se conecta, ahora se conecta con los compañeros de clase, hace una llamada grupal y se meten a jugar un juego en línea, ¿verdad? Esa es la realidad que hay ahora. En aquellos tiempos era salir a la calle y agarrar la bicicleta e irnos, ¿verdad?, por todo el barrio. Pero la realidad, a final de cuentas, es la misma, y es que a cierta edad los chicos comienzan a enfrentarse a algo y comienzan a ser permeados un poco y a enfrentarse a algo que no viven en su casa, en el caso de los chicos cristianos, de papás cristianos. Y entonces un día mi esposa y yo nos dimos cuenta que él había agarrado, por decir
malas palabras mientras estaba jugando con los amigos. Y lo escuchamos y sí, estaba diciendo malas palabras. Entonces me senté un día con él y lo llamé y le dije: papi, ven acá. La Biblia dice que de nuestra boca no deben salir palabras corrompidas, y tales y tales y tales palabras que usas son palabras feas, desagradables, son malas palabras, son vulgaridades, y no está bien que las digas. Tú eres un niño bueno, porque lo es. Tú eres un niño bueno, tú tienes una forma de ser muy agradable, pero esas palabras no van contigo y van con lo que creemos, y eso hace que Dios se entristezca. Y tuvimos una conversación al respecto. No fue un regaño, realmente fue una conversación. Y él me escuchó nada más y se fue. Él me escuchó y se fue. Y unos días después estuvimos ahí como parando la oreja cuando estaba jugando con los amigos, y lo cambió. Dejó de decir la mayoría, o casi todas las palabras que decía feas. Y un día se le acercó a la mamá y le dijo: mamá, es que quiero contarte que yo hice un pacto con Dios, y ese pacto fue que no iba a decir más malas palabras. Y lo que me tocó el corazón es que nunca, en ningún momento yo le hablé acerca de hacer un pacto. En ningún momento le hablé acerca de otra. Yo simplemente le dije lo que les conté que le dije, fue lo que le dije, con algunas otras cosas. Y él, por cosa de él, por lo que él ha visto en su casa, por lo que él ha crecido escuchando, por lo que él ha recibido de parte de Dios, él tomó esa decisión de hacer un pacto así, y de no más, y no decir malas palabras. De hecho está aplicando mejor el término pacto que un montón de cristianos hoy en día, que usan el término pacto en un sentido de como de manipular a Dios, y ese no es el tema, pero yo me quedé pensando, eso es el alcance de lo que hace Dios en nuestra vida, alcanzando a nuestras generaciones. Porque aquel hombre, aquel anciano, ya llegando al final de sus días, habiendo dedicado toda su vida, desde lo secreto, desde antes de ser conocido, estando ahí simplemente cerca de Moisés, siendo fiel durante toda su vida, llegó a marcar su generación. Y eso se expresa al final de este verso, cuando dice: cuando estuvieron al otro lado, si mal les parece servirle al Señor, y escojan a quién le van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron los padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquel hombre tomó una determinación, tomó una decisión que no solamente abarcaba su vida, sino sus hijos y los hijos de sus hijos. Una entera generación, hasta 1000 generaciones serán alcanzadas si tú tomas una decisión y te aferras con fidelidad a esa decisión. Porque es mucho más que una decisión, es mucho más que una emoción. Saben, yo podría llegar y emocionarlos a ustedes. Usted podría emocionarse un montón y con las cosas que escucha decir: claro que sí, yo le voy a servir al Señor. Y esa determinación puede ser real, pero mañana, cuando usted se levante, le toca a usted sostenerse en fidelidad. Y pasado mañana le toca a usted sostenerse en la fidelidad. No es en la multitud, ¿sabe? No está mal que la gente pase aquí al frente. A veces hacemos llamados, a veces la gente pasa. Eso no está mal, eso está bien. Pero lo que realmente marca a su generación es la determinación de seguir, perseverar, persistir en fidelidad, en obediencia delante del Señor. Esa obediencia y esa fidelidad va a transformar tus generaciones, va a transformar tu vida y va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ha llegado el momento de que determines y que te sostengas en fe por lo que Dios quiere hacer para tu vida. Ya no pierdas más el tiempo. Pon los ojos en la promesa que el Señor te ha dado. Levántate como un hombre, como una mujer de fe, y dile: Señor, yo y mi casa te serviremos.
Ha llegado el momento de que digas: ya no quiero andar más por el desierto. No quiero ser de los que andan por el desierto. No quiero más perder el tiempo. Quiero ser perseverante. Quiero caminar contigo. ¿Sabe? Al final de sus días, Josué no dejó una estrategia. Él no llegó y les dijo: vea, estoy en mi lecho de muerte, ya pronto me voy a ir, les dejo esta y esta y esta estrategia. No, él dejó una decisión. Esa decisión él la manifestó en ese momento con su boca, pero es lo que había hecho durante toda su vida. Yo y mi casa serviremos al Señor. No se trata de lo que usted haya vivido, se trata de lo que usted va a decidir, porque Dios forma en el proceso. Dios forma durante el proceso. La perseverancia lo sostiene y la fidelidad te lleva hacia ese propósito. Proceso, fidelidad y perseverancia. Eso es lo que hace la diferencia entre aquellos que caen en el desierto y aquellos que conquistan. Y si tú quieres ser de los que conquistan, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento. Y yo les repito, no se trata de una emoción. Si puedes sentirte emocionado, está bien. Puedes sentir emoción en este momento y está bien. Somos seres emocionales, pero se trata de una determinación, de una decisión de decirle: Señor, yo quiero serte fiel a pesar de lo que venga. Yo quiero serte fiel aunque esté pasando por el desierto. Yo quiero serte fiel. No dejaré de adorarte aunque no sienta en mi espíritu, aunque no sienta grandes cosas. Yo quiero serte fiel. Quiero caminar contigo. No quiero apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Quiero caminar en ti. Yo veré tu mano a mi favor. Yo veré, porque yo seré fiel a tus promesas, a tu palabra. Caminaré contigo. Ha llegado el momento de que usted le diga: Señor, tomo una decisión de ser fiel. Tomo la determinación de seguir caminando. Tomo la determinación de alcanzar y perseverar, aunque a veces no vea las cosas que quiera ver, aunque a veces vea solamente la tormenta, aunque a veces no haya la provisión que yo necesito, aunque a veces pueda pasar por enfermedad, aunque pueda pasar por escasez, aunque pueda pasar por momentos de dificultad, aunque pueda ser mi corazón esté tal vez cansado, yo seguiré siéndote fiel. No me voy a apartar de ti. No se apartará de mi boca tu palabra. No se apartará de mi boca tu palabra. En ti me sostendré y en ti caminaré. Hombre, levántate. Mujer, levántate. Ha llegado el momento de tomar una determinación, de decir: ya no quiero seguir dando vueltas en el desierto. No quiero ser de los que echan atrás. Yo quiero caminar contigo. Yo te voy a invitar a que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, te levantes un momento, ponte de pie y levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy. Si tú sientes tomar esa determinación, dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida delante de ti, Señor. Tú me has llamado. Tú has puesto en mí un sello, un propósito, Señor. Y yo pongo mis ojos en ti y no me quiero desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Tomo la determinación de ser de aquellos que conquistan. Tomo la determinación de ser de los que obedecen. Aunque todos te den la espalda, aunque caigan a un lado y a otro, seguiré con los ojos puestos en ti, Señor. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Esa es la diferencia entre aquellos que conquistan y los que caen en el desierto. Y puedas decirle: Señor,